José vive aún y él es su señor en toda su tierra egipcia. ¿Sí ven? Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Jesucristo dando vida a unos muertos. ¿Amén o no? Amén. Estábamos muertos en pecados y Él nos dio vida juntamente con Él. Entonces dijo Israel: basta. José, mi hijo, vive todavía, pero usted no dijo un basta. Él estaba saltando en sus muletas. Estaba alegre, dijo: ya, cállense ya, quiero irme ya por allá. Hay una alegría, su espíritu revivió. Ustedes se imaginan la amargura de este hombre durante más de 20 años con un dolor en su corazón. Un dolor fuerte, que él podía tener todos sus hijos excepto a José, y vivió así. Y de remate, en los últimos tiempos, viene y se le llevan a otro. Y por último se le llevan al más pequeño, al que estaba ligado a su corazón. ¿Era hijo de quién? ¿Se acuerdan? ¿De quién? De Raquel, la llamada por Dios. Ella era estéril también, ¿se acuerdan? ¿Y quién eran las hijas de Raquel? Los hijos de Raquel. José. Su corazón estaba ligado a esos dos varones y se los quita. Iré y le veré antes que yo muera. Bien. La semana pasada la Escritura nos enseñó lo que ocurrió con los hermanos de José en cuanto a que su proceso de disciplina había llegado a su fin. ¿No es cierto? Eso estudiamos la semana pasada. Llegó su proceso, moldeados conforme al corazón de Dios, y llegó a su fin, y aquí vemos cómo pasó así. Y por lo tanto también su restauración. Yo quiero hacer dos salvedades el día de hoy para que aprendamos que en todo este proceso de estos hermanos, incluyendo a José, hubieron dos circunstancias especiales que nosotros vamos a tener muy en cuenta, que es el proceso de moldeamiento, que es una cosa llamada prueba, ¿listo? Y el proceso de restauración, que es lo que vamos a ver, lo que sucedió con estos hombres. El proceso de restauración y el proceso de la prueba, ¿listo? La restauración, acuérdense que les dije, la restauración no viene por pruebas, sino por necedades. O sea, cuando uno está siendo probado, no es restaurado. ¿Sí? La diferencia. Cuando uno está siendo probado por Dios, que tiene sus propósitos, no viene una restauración. La restauración viene porque algo estaba desacomodado. ¿Se acuerdan que les hablé sobre un hueso desacomodado? Y restaurarlo es ponerlo nuevamente en su sitio. Entonces, poner algo en su lugar, reparar o sanar algo. Es la palabra restauración. Esto nos va a enseñar mucho, porque pues si has pasado momentos difíciles y suele suceder que hay mucho cristiano que a las consecuencias de sus actos, de sus conductas equivocadas, le llama prueba, ¿no? Porque entonces lo va a asumir diferente. Y hay una forma de asumir la prueba y otra forma de asumir. Uno en la prueba no se arrepiente. Uno se arrepiente es en la mala conducta, ¿no es cierto? Eso es lo que lleva a la restauración. En la prueba uno no se arrepiente, uno clama, es diferente. Entonces son dos cosas diferentes y por eso se tiene que asumir diferente las dos circunstancias. Nos va a servir a nosotros si estamos pasando por algunas circunstancias, si hemos pasado, o mis hermanos, la vida no se nos ha acabado, si vamos a pasar. ¿Para qué? Si vamos a pasar por alguna circunstancia, podremos identificar qué es lo que nos está sucediendo y así mismo que el remedio sea el ajustado. Yo no voy a echar, no voy a tomar Bisolbón para el dolor de huesos, ¿no es cierto? ¿No es cierto que no? Bisolbón es para qué? Para todos. Entonces, damos el remedio ajustado y de seguro lo vamos a entender mucho mejor. Entonces, la restauración, ¿qué es, Nori?
Voy a coger, yo de acá tengo discernimiento de espíritus. Ustedes saben, ¿no es cierto? No me la estoy dando de nada, es normal, fácil. Voy a coger a los que yo vea que no están, pero están. Restauración no es para Dios ajustar algo que está desajustado. Restauración, la palabra restauración es poner algo en su lugar. Yo no estoy metiendo a Dios ahí. Ustedes van y buscan en el diccionario, incluso en el hebreo bíblico, y no dice para Dios restaurar algo. La palabra restauración es poner algo en su lugar, restaurar algo, ubicar algo, o en este caso sanar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya está más puestecita la palabra. Restaurar. Entonces ya todos se pusieron a notar rápido cuando dije los voy a copiar. Bueno, mi hermana Ana me metió conmigo. La palabra prueba. No necesariamente, o sea, la prueba no necesariamente es por una consecuencia, pero también puede ser una consecuencia. ¿Quién dijo eso? No, yo nunca dije eso. Camilo. Se me pegó donde era. Gracias. Camilo, gracias. Un muchacho muy acomedido, muy servicial. Siempre viene, trabaja, calladito, nos hace reír, la pasamos chévere con él. Y a él le encanta. Y es trabajador. Gracias, Camilo. Cada uno tiene lo suyo. ¿Sí se dan cuenta? Hay algunos que no lo han sacado, pero lo tienen. Bien. Entonces, restauración, poner algo en su lugar, reparar, sanar. Dios necesitaba tratar con estos hombres. En el caso de esta familia, ¿quiénes? Daniela. De esta familia, ¿quiénes en restauración y quiénes en prueba? ¿Crees? Bueno, José desde que llegó. ¿Desde que llegó a dónde? A Egipto, desde que vendió, desde que con sus hermanos, toda su vida fue como tentado, más ¿Tentado? más tentado como poniéndose a prueba en cada paso, pero siempre fue firme, se puede decir que sus pruebas se hacen como más grandes. Listo. ¿Y Restauración al final de la historia se puede ser cuando sus hermanos se fueron. por qué a ellos? Luego. Para todos, porque tanto... ¿A quién? ¿A José también? Sí. ¿No? Pues sí, porque ¿Sí o no? se restauró con su familia, o sea, físicamente en su núcleo familiar. La restauración viene por malas conductas, por conductas erradas, por pecado. Eso. Entonces, quienes estaban siendo restaurados eran los hermanos de José. Mientras que por otro lado, José era el que estaba pasando por prueba. Esa palabra prueba se le ve fea y no, prueba es moldeo. Estaba siendo fortalecido, estaba siendo bendecido. Y uno dice, va a pasar una prueba, no, vas a ser bendecido. Nunca vuelvas a ver esa palabra prueba. Estoy pasando por esto, diciendo que bendecido. Sí, cómo no que lo van a decir, pero sí es así. Porque ustedes ven a José, estaba siendo bendecido. No lo miren por el lado de la riqueza que obtuvo. Véanlo porque el hombre pasó por esas circunstancias y al final, 20 años después, firme con el Señor. ¿A usted no les parece eso una riqueza maravillosa? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos abandonan las iglesias? ¿Cuántos se echan a llorar a toda hora? ¿Cuántos se desvían por cosas mínimas? ¿Sí o no? Pero cuando José pasó por todo eso, ustedes lo vieron en la cárcel, firme. Como mayordomo, el mismo. La plata no le destiñó su rostro. ¿Se dan cuenta? Y así sencillamente. Así que fue, la prueba es para bendición. Jacob, restauración. Ustedes vieron la vida de Jacob. Fue tremendita. ¿Sí o no? Entonces, el resultado de tener hijos por todos lados, el resultado de no criarlos bien, él tuvo que pagar las consecuencias de los hijos, caramba. ¿No es cierto? Y ahí estaba pasando y por eso su esperanza estaba en esos dos y Dios se los retira. Entonces, restauración.
Podemos discernir ya las dos partes. La vamos a discernir en la palabra de Dios. Cada vez estudiamos la palabra de Dios siempre y la vamos a discernir en nuestras vidas, mis hermanos. Cada que algo suceda en nuestras vidas, así sea eso que llamamos favorable, lo vamos a ver hacia dónde va. ¿Listo? Mi hermano. Job, ¿qué? O sea, todo lo que sufrió, vivió, Probado. Nunca. Tú ves a Job y tú ves a José, la misma estirpe de corazón. No lo mires por lo externo. No, hazle, cuenta. ¿Cuál es la duda? pues eso, o sea, por malas conductas, o sea, una persona que padece dolor, digamos, de la pérdida de ser querido, y dentro de lo normal se ha conducido, pues, bien delante de Dios, o sea, Dios lo evalúa. Entonces, lo que sucede al final no es restauración, eso se hace mi pregunta, porque quedé confundida al escuchar restauración. No, mira, no lo miremos, vuelvo y te digo, no lo miremos por la parte externa. Porque si uno lo mira por la parte externa, bueno, tenía unos hijos más hermosos, tenía más plata y le dejó la misma esposa, pero bueno, yo creo que en versión mejorada. Pero miremoslo como Job, dice la palabra, la misma palabra dice, en nada de esto pecó Job. Nada de esto pecó, quiere decir que nada de esto, o sea, lo quiso probar de esa manera para ver su corazón. Y él empieza a ver a Dios de otra manera más. Claro, es que me encanta el último capítulo cuando dice yo de oídos te oía, ahora te conozco más. Crecimiento. La prueba es para crecer. ¿Se dan cuenta? Por eso no hay que confundir, porque nosotros creemos que estamos pasando por prueba y ay, no, gracias Señor. Y yo estoy diciendo, no, te estoy incriminando. Tienes un pecado ahí de hace años guardado, o acabaste de hacer algo, o estás haciendo algo y ahora me vas a decir que yo te estoy probando. Te estoy llevando de tropiezo en tropiezo para que sueltes esa contaminación de veneno para poder restaurarte e iniciar de nuevo. ¿Sí se dan cuenta? Es la gran... ¿Quedaste bien? Entonces, aparentemente se ve una restauración, pero es que si tú ves, Job nunca se desbarató ni se descuadró. En todo esto no pecó Job. Cuando le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto? Ahí fue donde Job entendió que era una prueba. Ahí fue, claro, sí, yo creo que sí. Ahí fue donde Job entendió con quién estaba tratando. Pastor, leímos que había dos procesos, cierto proceso de moldamiento y restauración, ¿verdad? Y moldamiento son pruebas, las cuales son las mismas bendiciones. Cuando uno pasa por pruebas, ¿sí es una bendición? Una prueba es una bendición. Bueno, todo es bendición en la mano del Señor. Sí, pero por eso va en el proceso de moldamiento. ¿Sí? Moldeamiento, sí. Ahora en la restauración, no sé, quedo ahí como sin palabras para ir a decir que uno en proceso de restauración está siendo moldeado. Si uno, para restaurar uno tiene que, el Señor lo lleva al punto nuevamente para que usted reconozca que la embarró. Entonces me queda como difícil pensar que uno está siendo moldeado en medio de un pecado. Uy, se man desde que anda conmigo. Bien. ¿Cómo fue lo que dijiste? ¿Para qué? Eso, y después de reparar, te viene el crecimiento. Porque si no se estaría creciendo, es como echar un muro en arena, en vez de echarle una base con concreto. Uno ve que el muro está creciendo, edificándose. A la cuarta hilera, quinta, se va para el suelo. Está sobre arena, más o menos. Mientras que la edificación sobre una buena base, tú le puedes echar muro hasta que entonces lo que Dios desea es que moldeamiento para crecimiento. Y tú lo puedes ver. Me gustó el ejemplo de Job, me gusta el ejemplo de José. ¿Sí se dan cuenta? Todos son moldeamientos. Siempre estuvo con ellos moldeándolos para crecimiento. Pero bien, chévere, así. Uno no debe quedarse callado en una duda. Y en esta iglesia, qué bonito que podemos discernir todo sobre esto.
Cuando es una prueba, el Señor quiere sacar nuestro mayor potencial y ponerlo al servicio del reino de los cielos. Entonces, digamos lo que Jeffer, ¿cuántos años lleva en Cristo? 8 años. Jeffer puede llegar a considerar que él ya lo dio todo, que está al máximo. ¿Sí o no? Ya, y traer este ministerio, y se encantó ahí. Y el hombre le trabaja al Señor y dice, no, ya, ¿y qué hace el Señor? Si el Espíritu de Dios está dentro de Jeffer, ¿qué tiene? Potencial. Dice, tú no has llegado a donde yo te quiero llevar. ¿Sí? Entonces, como Jeffer no se quiere dar cuenta que puede dar más que hace el Señor, pues le pega una zancadilla y lo manda allá. ¿Sí o no? Entonces, hay tropiezos en la vida del cristiano que son avisos de Dios diciéndome, mira, tú puedes dar más. Pero si no es un tropiezo, díganme, uno nada más ahí, uno se queda ahí, ¿o no? Por eso pone hombres que estén a toda hora, ¿qué? Empujando. Por acá, por allá, como no deben tomarlo como presión, sino como una motivación, un entusiasmo. Una de las oraciones que a mí más me encanta pedir a Dios es motíveme, Señor, motíveme. Y no siempre le pido motíveme cuando estoy desmotivado, también cuando estoy motivado. ¿Sí? Motíveme, porque si es Dios quien te motiva, saca más potencial. ¿Cuántos de ustedes antes de Cristo tenían una cantidad de muros en su vida? ¿Quién puede decirlo? Muros, barreras en su vida. No pasaban de ahí. Y hoy en día, a medida que se han ido ejercitando, son personas más valientes. ¿Las hay acá? No hay. Ese muro no ha caído. ¿Sí? Hay más valentía en las personas, ¿no es cierto? Está el muro de la incredulidad. El Señor lo va tumbando, entonces la fe va creciendo. Está el muro, por ejemplo, de hablar en público. ¿Sí o no? ¿A quiénes Dios les ha ayudado en esa parte? Les ha bendecido. Eso, o sea, que antes nos sonaba el guarguero con 2 personas ahí al frente, y ahora coge uno todo un público como ustedes que son, ¿sí? Y entonces habla uno y entonces Dios da eso. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿A cuántos no les ha moldeado el carácter? El carácter que teníamos antes, ¿a dónde nos hubiera llevado? De problema en problema, ¿sí o no? De reventada en reventada para nosotros los varones. Y hasta cárcel. ¿O cuántos hay en la cárcel por una ligereza de temperamento? ¿Cuántos hombres han matado a sus esposas, a sus hijos, por un elevamiento de, ¿cómo se llama? De la ira. Y están en la cárcel, arrepentiéndose cada día, pero ya transgredieron la ley. Y así, ¿de cuánto nos ha evitado el Señor? ¿Cuántas mujeres le han puesto un palazo en la cabeza a su esposo? ¿O no? Porque a la final se lo merece, ¿sí o no? Y él dice, pero como está la cuñada y entonces no, nunca le daría un palazo. ¿Y de cuántos estamos acá sentados? ¿Alguno tiene problemas con la justicia? Aquí hoy. Mire, les aseguro al 100% que la mayoría de nosotros tendría problemas con la justicia antes de Cristo si hubiéramos seguido así. Por cualquier circunstancia. Así sea que lo estuvieran citando allá a doña Teresa Ruiz, a conciliación. Eso ya es vergonzoso. ¿Sí me entiende? ¿Y a quién citan de nosotros? Y nosotros tenemos que ver esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Listo? ¿Pero por qué? Porque hay mucho potencial en nosotros. No por nosotros, sino que el potencial de nosotros, dice la palabra en el libro de Corintios, que somos ollas, vasijas de barro, pero que la riqueza está dentro de nosotros. El que genera ese potencial es el Espíritu de Dios. Amén. Y saca y hace que la gente, ustedes lo pueden ver, son unos hombres iletrados, sin acervo totalmente. Pedro, Juan, todos ellos, ¿qué eran?
¿Me entiende? Y vea esos grandes hombres. Dije que hablaban con denuedo. ¿De dónde sacó valentía Pedro? Era un recobarde. ¿Quién le dio esa valentía? Y así sucesivamente. ¿Cuántos no éramos tiernos? Ahora somos unos peluchitos, unos ositos, unos conejitos. ¿O no? Dios no pone ternura en el hombre. Porque éramos latinos, machotes, mero machos. Porque así como la cultura forma el carácter de los hombres, ¿sabían eso? La cultura en la que uno crece forma el carácter, y Latinoamérica es un continente machista absolutamente. Hasta que Jorge empezó a cambiar, que a todos. Entonces somos tiernos, lindos. Sebastián me dice, mola yo. ¿Sí o no? ¿Les ha cambiado la vida a ustedes o no? Por favor. Ya no estamos hablando solo de vicios a toda hora, aunque involucra, pero el carácter. Las esposas se ganaron un baloto, los hijos, con padres así como uno, madres como ustedes, ¿o no? El lado me mira y ellos quisieran decir, pastor, quiero hablar con usted al final. Y nos vamos a reunir 17 jóvenes de acá. Vamos a contar la verdad. No, mentiras. Puede molestar. Con Cristo hay ganancia siempre. Lo que pasa es que uno tiene que estar mirándola todos los días. Así de sencillo. Hagamos un paréntesis y veamos lo que resulta, o por lo menos lo que Dios desea cuando nos mete a prueba, y el resultado que se espera o que Él espera. Vamos a hablar de la prueba, que hablamos de la restauración, sin obviar José y los hermanos. Eso porque viene en referencia a ellos. Ustedes van a darse cuenta lo que Dios hizo con esos hombres durante tantos años y lo que hizo con José. Y eso nos da una referencia maravillosa. Quiero que vayamos al Salmo 66 y alguien me lee el verso del 10 al 11. Del 10 al 11. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros hombros pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por... ¿Hasta el 11? Sí. ¿Ya? Listo. Hasta el 11 nada más. Ella siempre es así. Dice que ¿quién lo hizo? Dios. ¿Se da cuenta? Ahí fue Dios. ¿Con Job quién fue? Dios. Algunos dirán el diablo. No. El diablo fue instrumento de Dios, es soberano. Pero Dios permitió, acá lo que ese varón dice, ¿qué es lo que dice exactamente? Nos probaste, oh Dios, ¿se dan cuenta? Que pusiste carga sobre nuestros hombros, ¿no es cierto? Dice que Él ha probado, o Él prueba, o de Él viene la prueba para los hombres, ¿listo? Que el probado pueda verificar el amor y poder de Dios es una de las intenciones. Que el que está siendo probado pueda verificar el poder y la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno está siendo probado, cuando es prueba, Dios jamás te va a abandonar. Siempre va a estar ahí. En la enfermedad, en las circunstancias de dinero, en los conflictos personales. Y Él va a probar, como tú eres un hombre de Dios. Amén. Bueno, pensé que le estaba predicando en una iglesia cristiana. Tú eres un hombre de Dios. Amén. Tú eres mujer de Dios. Manipular al evangelio, ¿no es cierto, Joaquín? Entonces, como toda esta iglesia somos hijos de Dios, no la mayoría, y pues Dios sabrá si sí o no, pero vamos a hacer de cuenta que a descartar que alguno de estos
va a llegar allá y el Señor le va a decir, no te conozco. Vamos a darle cuenta que nos conoce a todos. ¿Listo? Están dudando. Y el probado puede verificar el amor y el poder de Dios. O sea, cuando estamos jugando por prueba podemos verificar que es Dios quien está ahí. ¿Cómo se verifica eso? Pues yo tengo que revisar mi vida. ¿Para qué? Para saber si yo estoy caminando con Él o estoy caminando en contra de Él. Con eso vas a verificar si está siendo probado o está haciendo el proceso de restauración, que llegues a un arrepentimiento. El probado no tiene por qué llegar a un arrepentimiento, porque lo que está es fortaleciendo. ¿Qué tiene que hacer? Verificar que Dios está ahí con su amor y poder, para mostrarle a los espectadores el favor de Dios con quienes viven para Él. Otra circunstancia. ¿Para qué es probada Mariela? Digo yo, pues para que los demás vean cómo Dios obra. ¿Sí me entienden? O sea, por poner un ejemplo, vean cómo Dios obra. Para que podemos ver, Jorgito, hay varios que se pueden beneficiar de la vida de Jorge, ¿o no? Claro, pero ¿cómo no? Nosotros somos muy privilegiados de tener a Jorgito acá. Muy privilegiados de ver cómo Dios obró en ese varón, en las circunstancias de él. Todo lo que rodea la vida de Jorge está aquí porque Dios quiere que lo veamos diariamente, porque si alguno está en esa circunstancia, vean, sí se puede. Sí se puede. ¿Se dan cuenta? En Luis, pero ¿quién? En Luis era un qué. Ángela, ¿por qué mira mal? Digo Luis. ¿Han agarrado o qué? ¿Por qué salen tan lejos ustedes dos? Ah, bueno, sí, pero a nosotras sí las ha acercado, ¿no? Cuando viene el cumpleaños de ella, y sí la acercan, ¿no es cierto? Ya detecta uno muchas cosas. Ya bueno, ya son amigos por lo menos, ya eso les va a servir ahorita la salida. Ay, mira cómo lo dijo. Estamos peleando. ¿Sí? Le digo, ¿o estamos peleando, Luis? Bien, vamos. Luis era un borrachín. Empezó a salir toda la luz. Nada queda oculto ya. Hoy es un hombre fiel a su esposa. Toma cuenta, mamita. Hoy es un hombre fiel a su esposa, es un hombre responsable. Entonces, sí, entonces se formó como un trabajador. Y hoy en día los trabajadores, miren cómo es de berraco conseguir trabajadores, ¿no es cierto? Uy, tremendo. El hombre es juiciosito y todo eso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces se puede aprender de Cristo. Y así cada uno de nosotros, Dios sacando, mira, hay 3 clases de figurativos para entender bueno, lo voy a decir así. ¿Ustedes saben qué es pernal? Pernal. ¿Ah? Sí, es un metal. Es un metal, incluso se trabaja del estilo de la plata. Se trabaja con martillitos. Está el pernal, está la esponja y está el panal de miel. Al pernal, o sea, lo vamos a ver que aquí hay pernales, acá hay esponjas y aquí hay panal de miel. ¿Quién está en cada lugar? No sé. Terminando la ilustración, yo sé que más de una vez decir, yo soy un pernal. Levanten la mano, ¿quiénes quieren ser pernal? Y se utiliza como joyas también y todo eso. Esponja. Panal de miel. Ah, no. Bueno, el pernal se trabaja, el pernal para sacarle algo, para que salga su potencial hay que darle martillo.
y lo único que uno recibe es chispazos, no más, no da más. La esponja hay que apretarla para que bote agua, y entre más presión se le haga, pero el panal de miel, su miel brota y da dulzura siempre. No hay ni que pegarle ni hay que apretarla, siempre está dando dulzura. ¿Dónde estás tú? Hay que estar forzándolos a toda hora, hay que estar a toda hora exhortándolos, o son panal de miel. Ese pastor Junior, pero con puras abejas no más. Entonces, ¿qué hace el Señor? Al panal de miel, ¿qué le hace el Señor? Nada, lo sostiene ahí porque por sí solo da frutos, ¿sí o no? A la esponja, ¿qué hace el Señor? Las está apretando a punta de presión a ver si dan, si salen de esas circunstancias. Ahora sí entienden quiénes son esponjas. Y el pedernal está dándole con martillo en solo chispas y no más. ¿Quiénes son pedernal? Nadie. ¿Quiénes son esponja? Ay, se hacen así, como si estuvieran rascando así. ¿Quiénes son panal de miel? Ay, entonces el resto, ¿qué son? La mayoría no son nada, ni pedernal. Aténganse a las consecuencias. Vamos a ver. Dice, ¿para qué son las pruebas? Para ampliar la visión de quien es probado, en cuanto a que con Dios siempre obra más que avanzar y más que conocer. El ejemplo de Job. El ejemplo, para ampliar la visión de Job del capítulo 1 fue la misma del capítulo 42. ¿Ustedes qué dicen? No. Nada. Job vivía bien, hombre, porque él más o menos del capítulo 7 en adelante empieza a explicar quién era él, y él empieza a decir cosas favorables. Yo le ayudaba a los muchachos, yo le enseñaba a los muchachos, yo le daba a los pobres. Era un buen siervo de Dios, y él creía que hasta ahí podía llegar. Dios permite la prueba por muchas circunstancias. Una de esas era para presionarlo más, porque entre más presión, más daño, más y más. Entonces, a punta de presión, Job terminó teniendo una visión amplia de Dios. Antes de oídos, de oír. Ahora, ¿no quieren ustedes ser así? Las presiones que Dios permite en nuestras vidas son para eso. No es para que terminó la prueba y yo vuelva a ser el mismo. Y yo no sé, pero ustedes tienen que ser sinceros hoy, de que han pasado por pruebas y terminando la prueba han sido los mismos. ¿Sinceros o no? Entonces, ¿qué esperan? ¿Qué se espera? Otra prueba. ¿Quién la determina? Pues Dios. Dios sabe hasta dónde cada uno de nosotros puede. Pero las pruebas están determinadas para sacar el potencial que el Espíritu Santo tiene en nosotros. La prueba de Pablo, grandísima. Primero ciego, en el principio, después devuelve la vista, después vuelve a ser ciego. Se enamoró del Señor. Me encanta cuando él dice, Pablo, el único que ha subido al cielo y ha visto el cielo, un ser humano, él dice, vi cosas que no me están permitidas contarle a nadie, porque no se lo permite. Ustedes se imaginan el Señor diciéndole y los ángeles diciendo, Pablo, callado, y él sí, pero él se moría por contar cómo era el cielo. El único que ha vivido para contarlo. El hombre que tenía todos los dones espirituales.
y jamás se jactó por eso. Todos los dones. Y jamás se jactó por eso. Un hombre que vivía para el Señor día y noche, noche y día. Y atreverse a decir en Filipenses capítulo 3, yo quiero conocer a Dios. Porque para él no era suficiente lo que él había vivido con el Señor. Aquí y en la vida que llegó allá. No era suficiente. Las pruebas que pasó Pablo lo llevaron a amar más al Señor y a determinar que el resto era basura. Hay muchos hermanos que han pasado por pruebas y como que les gustó la prueba, como que les dijo, yo quiero pasármela de prueba en prueba en la iglesia. ¿Sí me entienden? No estoy hablando solo de las consecuencias de sus actos, sino en cuanto a las pruebas que han tenido que pasar. Yo les he visto pruebas, hermanos, acá, y yo he visto sus finales. Y la verdad, sinceramente, yo no he visto que avancen. Yo no he visto que pase gran cosa a través de esas pruebas. Y el Señor dice, yo quiero calentarlos. Yo quiero que me entreguen su vida. Así que mis hermanos, eso es lo que el Señor desea. A partir de hoy, tengan eso en la mente. No es para que usted pase la prueba y siga siendo igual. Porque cómo duelen las pruebas, o no duelen. Cómo desgastan. Más cuando uno no está en la línea del Señor, eso desgasta mucho porque uno sabe a dónde viene, qué está pasando. Eso desgasta, eso desanima incluso al que no está a la par con el Señor. Lo desanima, quiere abandonarse, quiere ir, quiere bajar la guardia, quiere dejar de hacer 1000 cosas que hacía antes. Entonces, ¿por qué querer repetir eso? Yo no entiendo. No tiene que ser, pues, quiero repetir esa prueba. No, mis hermanos, no quieran repetir. Quieran salir de esa prueba, pero más fuertes. Tendrán ¿qué? Alas como de águila y fuerza como de búfalo. Así dice la palabra. Y muchos los he visto que terminan antes más cansados de cómo los cogió la prueba. Eso es estos hombres no las creían. Bueno, más adelante vamos a ver algunas cosas y ustedes se acordarán del estudio del día de hoy con esos hombres. Se van a acordar de esos hombres y van a ver la postura de José que no cambió jamás. Su papá le encomendó una tarea cuando se encontraron. Está más adelante. Una tarea que lleve mis huesos, que ellos se fueron a vivir a Egipto. Cuando yo me muera, hijo, usted se va a encargar de mis huesos. Mis huesos no van a quedar enterrados aquí en Egipto. Tienen que ir a la tierra canaria. ¿Y ustedes saben los huesos cuántas vueltas dieron? Atravesaron el desierto. Años enteros guardando los huesos. Y José se puso a esa tarea. Dijo, padre, usted diga, ¿quién va a hacer eso? Los otros no. Los otros no hicieron eso. José vivía con buen juicio delante de Dios.